Las especies invasoras son organismos que se desarrollan fuera de su distribución natural. Estas pueden producir alteraciones en la riqueza y abundancia de las especies nativas. Incluso llevándolas a la extinción. El estado de Morelos se encuentra seriamente afectado por ello. Su ubicación geográfica, geodiversidad, clima, tierra y agua son tan idóneos para la vida que casi cualquier especie introducida se adapta de inmediato, repercutiendo negativamente en la biodiversidad nativa. Posiblemente sea tarde para los ecosistemas de Morelos. El desequilibrio y los daños por especies invasoras es grave. Y el futuro es incierto. Existen diferentes mecanismos para la dispersión de las especies exóticas. Entre los más comunes está la globalización con fines comerciales. A su vez, estas especies pueden llegar a los ecosistemas naturales accidental o intencionalmente. En consecuencia, una especie introducida es aquella transportada a una nueva ubicación por las actividades humanas. Una especie invasiva es aquella que, después de ser introducida, consigue establecerse y dispersarse en un nuevo hábitat, lo cual puede ser nocivo para el ecosistema y para las especies nativas. El impacto de las especies invasoras es de tal magnitud que ahora ya se le incluye dentro del grupo de los cambios ambientales globales. Es decir, es un cambio ambiental comparable a lo que típicamente se reconoce como cambio global, el clima, cambio en el clima, el cambio en el uso de la tierra, el cambio en el impacto generado por los contaminantes. El efecto de las especies invasoras se considera un cambio igualmente impactante que los otros. Es decir, que su huella no es ya a un nivel puntual, su huella es a nivel global, afectando desde luego con más impacto en unas localidades, en los tipos de ecosistemas que en otros. Lamentablemente, hay ecosistemas muy vulnerables al efecto de las especies invasoras, de las especies introducidas no nativas, que es los sistemas insulares. Y en nuestro país no es la excepción, lamentablemente. Hay un estudio que se ha hecho a nivel global y se ve muchas extinciones, pájaros en particular. Tal vez el caso más emblemático es Hawái. La gran diversidad de aves que tenía ese país, muchas de sus, o ese archipiélago, muchas de sus especies han desaparecido ya. Nuestras islas en México ni se diga. Un caso muy notable en nuestras islas es la especie introducida ratas. Las ratas han generado cambios en el ecosistema de manera directa, en dos formas. De manera directa porque directamente utilizan las especies nativas como sus presas,
huevos, pichones y demás, incluso animales adultos. Y por otra parte, digamos, patógenos que esas ratas traen. Los cambios que generan el ecosistema más ampliamente, de manera indirecta, también afectan a los ecosistemas naturales. Se ha habido problemas de erradicación de ratas, programas de tratar de erradicar ratas, programas de erradicar otras especies invasoras. Lamentablemente, hubiera sido mucho más fácil prevenir que ahora tener que pagar el altísimo costo. Hacia el norte del estado, en lugares como el Parque Nacional Lagunas de Zempoala, la supervivencia de las especies originarias está en riesgo. Los ajolotes y otros anfibios están amenazados por las truchas. Peces muy voraces que fueron sembrados hace años para la pesca deportiva, desconociendo el daño que esta especie podía causar. Por otro lado, las granjas y restaurantes que ofrecen estos peces como alimento son potencialmente un riesgo para los ecosistemas, debido a que huevos, larvas y peces pueden escapar y llegar a los ambientes naturales. El estado de Morelos es un estado muy complicado por el hecho de que se cultivan peces de ornato y porque los peces de ornato son una industria de moda. Eso significa que se está cambiando de especies continuamente. Hay pocos datos para la evaluación numérica, digamos, de los individuos que se están cultivando. Lo que sí sabemos que hay muchos escapes, está documentado, y han venido cambiando las cifras. Entonces aproximadamente el estado de Morelos producía alrededor de 20 millones de individuos hace, no sé, unos 5 o 6 años, y ahorita fácilmente la producción no solamente se dobló, ahorita andan más o menos en el orden de 55 millones de individuos. Normalmente si la acuacultura se hace bajo sistemas de bioseguridad, es decir, si se tienen normas específicas para que los peces no salgan al medio ambiente, no habría ningún problema. Lamentablemente no toda la gente adopta este tipo de sistemas, y además tenemos externalidades, por ejemplo el temblor del 19 de septiembre que lamentablemente causó daños en varias de las granjas, hizo que algunos peces escaparan, escapó un gran número de peces. Y este tipo de especies, cuando llegan a los ecosistemas, algunas de ellas solamente, porque es un gran filtro, pueden causar estragos que son sumamente grandes. Entre los principales daños que pueden causar es justamente a la fauna nativa, que puede ir desde el desplazamiento, pero puede haber daños genéticos porque puede haber posibles hibridaciones, puede haber daños a la reproducción de las especies nativas igualmente. En otras noticias, el sismo de 7.1 grados que ocurrió el 19 de septiembre de 2017 ocasionó, además de severos daños a la infraestructura acuícola morelense, el escape al ambiente de cerca de 830,000 organismos de especies exóticas invasoras. La cifra fue reportada por el Comité Estatal de Sanidad Acuícola del Estado de Morelos, CESAEM, que durante la semana del 22 al 28 de septiembre de ese año realizó un análisis preliminar de los daños a la infraestructura. El personal del Comité Estatal registró durante su visita a las granjas un total de 239 estanques de concreto dañados, con la consecuente liberación de especies acuáticas invasoras, ornamentales y de consumo. Algunas de estas son peces cebra, tilapias, langostino, malayo, carpa dorada,
guppies, así como otros pertenecientes al grupo conocido como cíclidos, considerados especies altamente invasoras. La propia Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, CONAPESCA, no recomienda su producción. Los escapes de especies exóticas al ambiente y su potencial establecimiento pueden llegar a ocasionar severos impactos, tanto a la vida silvestre como a las actividades humanas productivas relacionadas con el medio acuático. La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, pide a la ciudadanía reportar la presencia de estas especies en los diferentes cuerpos de agua, como ríos u otros sitios del estado de Morelos. O sea, tenemos varias. Curiosamente, a pesar que en el caso de los peces son muchas especies invasoras, ahorita tenemos registradas en Morelos 31 especies de peces. De esas 31, 20 son exóticas. Entonces tenemos especies, 10 de ellas que han sido introducidas para cuestiones de acuacultura ornamental, el guppy, el plati, tenemos los limpiavidrios, esos, ¿no? Tenemos varias especies de cíclidos que son bastante agresivos. Tenemos 7 especies que fueron introducidas para cuestiones de acuacultura extensiva, tilapias, truchas, carpas. Y tenemos 2 o 3 que fueron de manera accidental, ¿no? Veterana bimaculata, Pecilopsis gracilis y el cíclido tejano, que sí tengo que fueron. Entonces, es un número enorme. Pero curiosamente en los ecosistemas acuáticos las más especies invasoras, digamos, que han causado más problemas son las plantas. Tenemos Egeria densa, esta especie de alga que está en Zempoala, que tenemos aquí en Hueyapan, y que le va ganando, bueno, en Chapultepec tenemos mucha, que va ganándole espacio al hábitat acuático, y como se van muriendo, lo va asolvando y tiende a desaparecerlo, ¿no? Tenemos un problema muy grave ahorita también en algunos embalses del poniente del estado, donde hay esta lechuga de agua, que son plantas ornamentales, ¿no? Tenemos algunos lugares también donde tenemos lirio acuático. Entonces, esas destruyen el ecosistema en general. El caso de los peces lo que hacen es cambiar la estructura de las comunidades. Y bueno, sí hay algunas, como las truchas, que depredan a otros peces. Casi desaparecieron a las carpitas de Morelos, que es el único vertebrado endémico que tenemos acá. Nosotros hemos estado sacándolas. Las sacamos de la laguna Hueyapan en el Tezcal. Y entonces la población del Notopis ya creció. En el caso de Chapultepec, metimos carpitas y sacamos a las truchas primero, metimos las carpitas y ahora ya tenemos miles de carpitas. Inclusive está creciendo la población del cangrejito barranqueño, ¿no? Porque cuando tú metes un depredador de estos, pues acaba con otras especies más pequeñas. Entonces, si bien en cuanto digamos la estructura de las comunidades ha sido muy afectada por especies de peces invasores, que quienes destruyen realmente los ecosistemas son las plantas invasoras, ¿no? Las malezas acuáticas, como se les dice. Todo el estado se encuentra habitado por especies exóticas. Cada vez es mayor el número de estas y, en consecuencia, es menor el número de las nativas. Cada ambiente rural, cada ambiente urbano y desafortunadamente cada ambiente natural está ocupado por especies ajenas a esta tierra, a su agua. Hacia el sur, el río Amacuzac se encuentra completamente invadido por especies exóticas. Es importante señalar que no todas las especies ubicadas en otros hábitats se establecen. La mayoría muere o no puede afianzarse en su nuevo nicho ecológico. Por otro lado,
Las que sí lo logran son aquellas que podrían causar daños a estos ecosistemas, ya que, como portadoras de virus, bacterias o parásitos, podrían afectar a las especies nativas, incluso extinguiéndolas localmente. Desde hace algunos años se reveló que un pez de apariencia prehistórica se propagaba por los ecosistemas acuáticos de México. El pez diablo o limpiavidrios fue traído a nuestro país desde la cuenca del Amazonas en Sudamérica como un pez de ornato y que servía para limpiar los vidrios de las peceras. Después de un tiempo, fue liberado al medio ambiente, distribuyéndose y arraigándose fuerte y rápidamente. Se registraron por primera vez en 1995 en el río Mezcala en la cuenca del Balsas. Estudios han demostrado que este pez desplaza a otras especies, algunas de ellas endémicas o nativas, alimentándose incidental y accidentalmente de sus huevos, además de competir con otras especies de peces que se alimentan de algas y detritus, sin mencionar que probablemente introducen nuevas enfermedades y parásitos a estos ambientes. Este es un pez llamado Plecostomos o limpiavidrios. Aquí normalmente a México lo trajeron para pecera. Precisamente se tenía la idea que limpiaba las peceras de todo lo que era la sociedad. Sin embargo, por el crecimiento, la han venido a dejar a ciertos lugares abiertos. Por lo general, sí, como por ser una especie invasora, trata o elimina las especies nativas de cada lugar en donde llega a entrar. Sus escamas son muy duras, viene como placa, entonces no le han podido dar un uso, la gente no se la come. Entonces lo que sí hace es de que, por ejemplo, la boca es muy grande y empieza a depredar, empieza a succionar todo lo que tiene. Yo lo he visto más en nocturno, que son de ámbitos nocturnos, en el día casi no lo he visto. Entonces sí he visto cómo las aletas se extienden por completo y al momento de succionar se lleva la mayor cantidad de peces. Cuando tú vas a los acuarios te los venden como una especie noble que no hace nada, pero sí, sí es demasiado depredación para algunas especies y más cuando son especies muy pequeñas, porque se las llegan a ingerir. No tiene medida de crecimiento. Han encontrado este tipo de especies hasta de 1,5 metros. Entonces, cuando tú los tienes en cautiverio, pues sí les hace fácil comprarlos de 10-15 centímetros y cuando se va extendiendo, que no les cabe en una pecera, por ejemplo, de 100 litros, pues llegan y se les hace fácil irlo a vertir en cualquier lugar, ríos, lagunas, estanques, para tenerlo según libre, porque por la mala conciencia que tienen. La perturbación al medio natural ocurre en todo el mundo. El único que crea caos es el hombre. La destrucción de hábitats, la traslocación de especies y la contaminación, entre otras, provocan la destrucción de la naturaleza y en algunos casos esta destrucción es irreversible. El efecto de un desequilibrio ecológico depende de la gravedad de las causas. Desertificación, deforestación, así como defaunación, son agentes de cambios globales. Debemos dar a la naturaleza un descanso, un respiro. De lo contrario será muy tarde y vendrán los efectos catastróficos. Finalmente, ¿por qué sucede el fenómeno de las especies invasoras? Sucede porque
tenemos una tendencia a mover las especies con nuestras actividades. No es que lo hagamos a propósito, sino lo hacemos adrede, pero sin querer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya sabemos, o sea, ya hace 20 años empezamos a ver que teníamos problemas con eso y seguimos haciendo exactamente lo mismo. Los protocolos de manejo para las especies, para no moverlas, para todo esto, siguen siendo muy básicos. En algunos países han avanzado bastante, pero siguen siendo básicos. Entonces, la posibilidad de que cientos y miles de especies se muevan son amplísimas. Ahora, el problema está de todas las especies que se mueven diariamente en la Tierra, en todo el planeta, ¿cuántas de ellas tienen la posibilidad realmente de establecerse? Son muy pocas. A mí me encanta hablando de los parásitos, me encanta un diagrama que hizo mi asesor del doctorado, en donde nos imaginemos una coladera, ¿no? O sea, 3 coladeras, ¿sí? Una debajo de la otra. La primera coladera es la parte del clima. El clima, las temperaturas, todo lo que va relacionado con el clima, la cantidad de las épocas de lluvia, secas, etc. El clima es una barrera para que algunos organismos se puedan adaptar a otras condiciones. Por ejemplo, es muy difícil que en la parte fría de Chihuahua podamos meter organismos tropicales, ¿sí? Pero si encontramos un manantial termal, sí se pueden establecer ahí, ¿sí? O sea, son ese tipo de condiciones las que dan. Pero digamos, la posibilidad, ese filtro es el primero. Luego hay otro filtro que son como las relaciones entre los organismos que viven en un mismo ecosistema. Entonces, esas relaciones son un segundo filtro. ¿Qué tal si la especie que llega tan desencanchada que pues rápidamente los depredadores de la zona se lo comen? Pues ya, no tuvo éxito. Pero ¿qué tal si la especie es bastante buena y no solamente se esconden los depredadores, sino a lo mejor hasta termina comiéndose los depredadores, porque a su vez es un depredador? O no los depreda, pero digamos establece unas relaciones de ubicación espacial, ¿no? O temporal que le permite sobrevivir. Entonces, eso es una segunda coladera. Y luego la tercera coladera es, digamos, el tú a tú. O sea, la especie que llega, hay una especie similar, muy similar ahí, entonces compiten, pueden competir o pueden afectar una a la otra. Por otro lado, tenemos que mencionar que no solo los ambientes acuáticos sufren la presión de estas especies exóticas. Desgraciadamente, el estado de Morelos ha sido utilizado como un gran invernadero, en donde se cultivan especies de plantas de todo el mundo debido a su espectacular clima. Así, estas especies se han dispersado a todos los confines de la tierra morelense, desplazando a la flora nativa y muy particularmente a la selva baja caducifolia. Además, especies de aves también han sido traslocadas a Morelos, teniendo varias especies que podrían estar compitiendo por alimento y hábitat con las nativas, pudiendo mencionar a 2 especies exóticas en particular: el perico argentino o cotorra monje, que se distribuye de forma natural en Sudamérica, introduciéndose en numerosos países, incluyendo México, como ave de ornato, la cual ya ocupa gran parte del territorio morelense. Otra ave introducida es la paloma turca, la cual se distribuye naturalmente en Asia. Esta especie ha ido avanzando por diferentes países de Europa. En América ya se distribuye en varias naciones, así como en México y, por supuesto, en Morelos. De igual manera,
existen cientos de especies que son traídas a los diferentes mercados de animales, tiendas de mascotas e incluso el mercado negro de especies exóticas, por lo que el equilibrio y el destino de las especies nativas es incierto. Somos el estado más importante en la República en cuanto a granjas de ornato. Eso genera dinero y genera empleo. Pero hay análisis que no son los más exactos, pero sí son los más convenientes. Son estos análisis de detección temprana o los análisis o los índices de riesgo. Tú puedes analizar a una especie en una granja y determinar si esta potencialmente puede ser una invasora. Son más las especies que se escapan y no tienen éxito que las que tienen éxito. O sea, por ahí hay una regla que se llama la regla del 10, que no es tan exacta, pero es muy aproximada. O sea, ahí dice que del 100% de las especies que se escapan, tal vez entre el 10 y el 20% tendrán éxito para establecerse. No está probado, pero lo que sí es cierto es que no todas las especies que se escapan se establecen, o sea, la mayoría se mueren, ¿no? Porque entran en un ecosistema que no es favorable. Parece que hay un problema de competencia entre granjeros. O sea, si yo traigo una especie que nadie tiene, es seguro que la voy a vender exitosamente. Entonces suelen traer especies clandestinamente, crearlas clandestinamente, y una vez que tienen éxito en la producción de estas especies, la sacan al mercado, y entonces el granjero que está a su lado, entonces también la ensaya, y ahí se cunde, ¿no? Se empieza a crecer y empieza esta especie a ser manejada por más y por más gente, porque se está vendiendo, es una especie nueva. Y lamentablemente luego caen en granjas que están apenas subsistiendo, porque la competencia es altísima. Hay 400 granjas de peces de ornato en Morelos. Entonces cada uno tiene la necesidad de vender sus productos y hay una competencia ahí durísima, ¿no? El impacto ecológico que una especie invasora puede tener es la disminución de la biodiversidad nativa. Incluso puede extinguirla. Y si a esto le sumamos ecosistemas alterados por el hombre, el problema se potencializa. Las especies invasoras son generalistas y se adaptan fácilmente. Las nativas se encuentran en desventaja, compitiendo con estas. También existen impactos económicos. De igual manera, causan riesgos a la salud, ya que pueden ser portadoras de enfermedades. Bueno, es que es complicado porque hay especies que ya están arraigadas o establecidas en el ecosistema, y pensar en que va a ser una campaña de erradicación sería lo más conveniente, pero es muy complicado. Entonces las especies que se pueden aprovechar para alimento deberían de tener como una campaña o una prioridad de manejo, de extraerlas constantemente, o sea, y usarlas como alimento. Vaya a hacer un programa de investigación para que esas especies se puedan comer, porque hay muchos mitos, ¿no? O sea, los plecos no se los comen porque piensan o teóricamente decían que tenían metales pesados. No está probado nada de eso. Bueno, las mojarras son bien aceptadas y constantemente las están extrayendo, por eso no hay digamos, las mojarras no son una plaga, las cíclidos africanos. Los que son complicados son los otros peces que se insertan producto del comercio de las granjas de acuario, ¿no? O sea, hace 20 años se escapó aproximadamente el Cyclasoma nigrofasciata, o el Amatigliane nigrofasciata, perdón.
y se convirtió en una plaga. O sea, y el pez, aunque tenía en ese momento una aceptación como un pez de acuario que tenía un costo por pieza, pues se depreció porque podías ir al río y sacar los que quisieras. Y eso está pasando con otras especies de cíclidos, ¿no? Conocido como boca de fuego, el terror verde, los colas de espada, entre otros, ¿no? Que pues están ya dentro del ecosistema, pero no son de... Bueno, ¿cómo se llama? Los terror verde, por ejemplo, en Perú tienen una pesquería, o sea, los cultivan como peces de alimento. Aquí se los comen, o sea, cuando alcanzan una talla favorable, más de 300 gramos, los capturan, los pescan, se los comen. Esa es una de las alternativas, o sea, utilizarlos pues ya están aquí, como alimento. Aquí la apuesta es a ya no agregar más, ¿no? O sea, que esto se controle, pues, el escape de los peces invasores. La presión que están sufriendo los ambientes naturales de Morelos, como sus bosques y selvas, es cada vez mayor. La pérdida del hábitat por cambio de uso de suelo está acabando con la flora originaria, pero sobre todo está liquidando a la fauna nativa. Defaunación es un término que yo estoy usando para hacerlo equivalente al término deforestación, que todo el mundo entiende, todo el mundo se hace una idea. Y es muy lógico, fíjate, porque si tú ves unos mapas de diferentes momentos, puedes ver cómo la cobertura forestal va cambiando. Entonces es muy evidente, es muy vívido el impacto de la deforestación. Lo que lamentablemente no se ve porque las imágenes de satélite no capturan, o porque es muy difícil obtener la información de campo, es el estado de la fauna. Pero la información que hemos tenido a partir de investigación reciente sugiere que la pérdida de la vida animal es muy marcada. Es tan marcada que yo he sugerido hace unos años, cuando empecé este tipo de investigaciones, que debería existir un término para eso, que es la defaunación, el equivalente a la deforestación. Es un problema que afecta al planeta en general, si bien hay algunas zonas en las que es más marcado y algunos tipos de animales en los que es más marcado el impacto. Las zonas más marcadas son las zonas tropicales o intertropicales. Lamentablemente nuestro país cae en eso y nuestro estado también cae en eso. La defaunación no es homogénea, no es pareja para todos los tipos de animales, es muy selectiva, es muy, digamos, direccionada. Y es lógico, imaginémonos, ¿de qué depende una población animal? De que su hábitat sea extenso. A medida que deforestamos, destruimos el hábitat, lo hacemos más pequeño, ya no podemos mantener poblaciones viables. Ese es un efecto. El otro efecto, lamentablemente, es la cacería, la extracción, la sobreexplotación directa. Yo me acuerdo cuando era pequeño aquí la cantidad de pericos, la cantidad de iguanas que se vendían, obviamente de manera ilegal, o más bien no había regulaciones en esos tiempos, ¿no? La cosa ha cambiado mucho, estamos en tal momento de crisis que ya tenemos que empezar a regular y tenemos que hacer una regulación muy sólida. Otro asunto que es muy importante es que ya tenemos una huella de defaunación que muy difícilmente va a ser recuperable o reversible. Lamentablemente en nuestro estado, muchas de sus selvas bajas, el puma, que solía ser el elemento más notable entre los depredadores, digamos, de la parte superior de la cadena alimenticia, en muchos sitios ya no lo vemos. Yo no he podido revisar en los últimos años cómo es la situación de nuestra reserva y en la Sierra de Huautla, pero los datos que conseguí de las últimas veces que he podido hacer investigación allí sugieren que la fauna de tamaño corporal mediano y grande está muy impactada en nuestro estado. Y no es de sorprenderse, la verdad, porque el ecosistema en sí, la selva baja, ha sido muy impactado, muy deforestado. Entonces, si a eso le sumamos la cacería ilegal, si a eso le empezamos a sumar las especies invasoras, ratas, entre otras, y si a eso le empezamos a sumar la contaminación de nuestros ríos y cuerpos de agua, estamos poniendo una situación digamos, idónea para generar un pulso de defaunación que debemos atender. Ahora, yo quiero sentirme todavía en el ámbito del grupo de las personas que son optimistas. Yo pienso que todavía hay mucho que podríamos hacer para, uno,
al recuperar el hábitat donde estas especies pueden existir, y dos, empezar ya a crear una nueva tecnología, una nueva ciencia y tecnología de la refaunación. Así como hemos aprendido en el pasado a hacer la reforestación, aunque a veces lo hacemos muy mal, pero no es por razones técnicas, sino por razones de forma de proceder. Pero lo que no sabemos muy bien todavía hacer es la refaunación. Yo creo que una universidad como esta puede enfocarse a hacer algo que sería muy importante para nuestro estado, la refaunación. ¿Qué papel juegan las especies exóticas para la economía y supervivencia de la gente de Morelos? Este es un macho. Así grandes, nomás pesan 4 medio. La langosta australiana se ha dispersado por una gran parte de los ecosistemas acuáticos de Morelos. Esta especie consume toda materia orgánica viva o muerta que tenga a su disposición. Compite con crustáceos nativos y no sabemos qué impacto pueda tener a largo plazo. Para algunos es muy importante, para otros es una plaga. Cuando yo llegué aquí, llegaron mis jefes, tenía yo 9 años, cuando llegamos a Tehuisco. De ahí, pues, como ganaban 60 pesos a la semana, yo por ayudar a mi jefe, me metí a pescador de 9 años, empecé a pescar y agarraba 6, 5 kilos de pescado y los vendía a 6 pesos el kilo. Entonces sacaba otra lana para ayudar a mi jefe. Y de ahí ya se me hizo vicio, o sea, empecé a pescar ya diario, y hasta la fecha he estado pescando. Ahí en Las Palmas fue el primer pescado que agarré de 5 kilos, tenía yo 9 años de edad. Y pues ya ahí se emociona uno y empieza uno a seguirle pescando. Pero en aquel tiempo el río tenía mucho pescado también. Ahora ya tiene un poco. Era más grande el río, tiene mucha agua. Como en el 73, ya fue cuando me dediqué a mantenerme ya de pescador. Ya fueron 4 o 5 años que me dediqué a la pesca ya, para mantener a la familia. En vez de trabajar en el campo, en la pesca. Y he sido pescador de todo ese tiempo, hasta la fecha. Y la carpa cuando llegó aquí a este río, pues sí, es bueno porque como pescador se pesca una carpa, 2 carpas de 3, 4 kilos. Es un consumo grande para alimentación. Yo con una carpa que llego a agarrar de 4 kilos, comemos todos ahí en la casa. Y sí es bueno fue bueno que llegó esas variedades de pescado, la tilapia, la carpa.
se reproducen mucho. La carpa solamente frita, en caldo no sirve. En tamal también dicen que está buena. Yo en tamal no la conozco, pero sí es buena la carpa, pero frita. Y la tilapia, pues ya tiene rato que está aquí en el río. Esa es la que más pescan ahorita, la tilapia. Y si antes no había pura criolla, porque el original del río es la criolla y el badre. Es el único pescado original del río. Y ya los demás llegaron, o los echaron, se salieron de presas, algo así. Pero ya tiene rato que hay carpas, tilapias, pero eso es bueno para el pescador. Pues aquí hay el limpiavidrio, llegó cuando creció el río muy grande, se salió de unas presas, entonces vino para acá, para este río. Y hay mucho limpiavidrio, pero ese es depredador del otro pescado, del que se come. Ya ahorita hay harto, ¿no? Se llenó el río de limpiavidrio, y ese limpiavidrio perjudica al pescador porque sacas y rompe las tarrayas. Es muy fuerte ese animal. Y es depredador de la cría de la tilapia, el badre, la carpa, es depredador. Es lo mismo como la nutria también es depredadora de la mojarra, pescado. Y hay nutrias. Ahí andaban, en aquel lugar había dos, en la hamaca, había dos parcitos. Acá arriba había otros dos pares, en la mate prieto. En la piedra larga había dos parcitos también. Es que sabe cómo vinieron a dar. Nomás de repente empezaron a salir. Y también se hicieron varias nutrias. Y ahora cada rato se ven que andan saliendo a tomar aire, el sol. O sea, yo considero el río que tiene cuidanderos, y si lo tratas mal, lo saqueas mucho, también te queda. Y a mí me ha dejado 3, 4 accidentes sufrí en el río. El último fue de 25 años de edad. Fue el último que me quedó, el que me acuerdo. Ya de ahí para acá ya dejé de meterme en las cuevas, dejé de arconear, dejé de tarrayar, ya nada más acuerdear, y ahí ya no hay mucho riesgo. Y aún así, puede uno sufrir un mareo, un desmayo, y te vas para abajo al agua. Necesitan muchas precauciones. Ahí me andaba matando una rama de guamuchi, pescando con cuerda. Según yo tenía la precaución, me puse debajo de un guamuchi en la cuerda y se desgajó una rama, casi me cae en las rodillas. Hay mucho riesgo, yo por eso mis hijos no les inculco que sean pescadores, porque hay mucho riesgo en los ríos, es muy peligroso. Sin duda, un ejemplo infame de traslocación de una especie exótica es el de los hipopótamos de Escobar. En los años 80, cuando el famoso narcotraficante gozaba de todo su poder, construyó un zoológico en la Hacienda Nápoles, su hogar. Algunos años después de su caída, los animales del zoológico escaparon, incluyendo los hipopótamos, los cuales se distribuyeron en los ríos de Colombia, reproduciéndose y expandiéndose hasta ser el día de hoy una especie totalmente arraigada en aquel país, causando incidentes trágicos con las personas y modificando el hábitat. Esta especie llega a pesar 3,5 toneladas, siendo el segundo animal terrestre más grande del mundo. En África es el animal que más muertes causa al hombre. En Colombia ya existe una gran población de hipopótamos y sigue en aumento.
lo que se está haciendo junto con la Conavio es hacer estos índices de invasión o de invasibilidad. O sea, tú analizas una especie y determinas si esta tiene el potencial de ser una invasora. Se está haciendo, pero lamentablemente las especies que se han analizado no son todas las que están en las granjas. Hay especies que se traen clandestinamente a las granjas y se crían y no las detectamos. Sobre todo los cíclidos. No los detectamos y cuando nos damos cuenta pues ya están en el ecosistema. Sacar una especie del ecosistema es muy difícil solamente, salvo que la encuentres 1 o 2 días o una semana posterior al escape, que puedas erradicarla, que puedas hacer una campaña de sacarla inmediatamente. Ya después es muy difícil, pues empiezan a dispersar y ya no la detectas. Entonces aquí la apuesta es a vigilar más. Digo, hay un órgano que se llama CESAEM, que ellos son los que realmente están al día en cuanto a la producción en las granjas, y que se tenga más atención a estas especies que se están trayendo, sobre todo los cíclidos mexicanos y centroamericanos, que esos, al parecer, por todo lo que tenemos hasta ahorita, son los que tienen más potencial de invadir. Están trayendo muchos cíclidos africanos y nosotros los hemos detectado en el río, pero no prosperan porque regularmente son aquellos que traen del lago Malawi o del Tangañika, que viven en ambientes más someros, sin corriente, tienen otro tipo de desarrollo en el ecosistema. Sin embargo, los centroamericanos y los mexicanos viven en ambientes similares y son los que probablemente se inserten o se puedan insertar. A esos hay que vigilarlos bien y hay que hacer análisis de riesgo muchísimo más puntuales, porque esos son los que probablemente se establezcan. Bueno, nosotros tenemos 30 años monitoreando el ecosistema, y tratamos de hacer un análisis o un monitoreo cada año, idealmente. A través de estos monitoreos nos percatamos si hay una especie nueva que esté ingresando, o se esté estableciendo, o de las que ya están establecidas, si las especies se están expandiendo. O sea, es hacerlo cada año constantemente, y la Conavio nos ha apoyado muchísimo en ese sentido. O sea, nos apoyó un proyecto para trabajar estas especies para monitorear los ecosistemas durante todo un periodo, y nos dimos cuenta perfectamente cuáles son las especies ahorita que tienen la densidad poblacional aproximada, la expansión que tienen sobre todo en el Amacuzac. La universidad ahorita cuenta con una colección completísima de todas estas especies. Entonces lo que estamos haciendo ahorita es analizar datos biológicos y junto con los datos ambientales para determinar cuál es la susceptibilidad que tiene el ecosistema y que pudiera en dado momento recibir a otra especie riesgosas de las que están en las granjas. O sea, determinamos, valores ambientales que puedan ser favorables para algunas especies que están en las granjas. Y entonces hacer como una alerta. Es decir, bueno, de las especies que están en las granjas habría que vigilar muy de cerca a algún cíclido centroamericano, mexicano, poner más restricciones sobre su uso dentro de las granjas y así evitar que llegara al ecosistema. Esa es como una de las principales acciones. La alternativa es seguir trabajando con los productores de peces de ornato. O sea, ellos tienen la última palabra. O sea, si ellos aceptan o están de acuerdo en entrar a un programa de cuidado o de vigilar aquellas especies que potencialmente sean invasoras a través de ese índice que no es tan exacto, pero es lo que hay, ¿no? Hay otros índices que se están desarrollando que parece ser son más precisos, habría que trabajar sobre ellos, pero mientras con las herramientas que tenemos metodológicas
se puede hacer una primera recomendación. O sea que, si bien el panorama es muy desalentador, yo estoy muy alentado con ver las generaciones de estudiantes, de gente joven que tiene mucho interés. Y la otra cosa que es muy importante, y eso tiene que ver directamente con esta conversación, es que yo lo tengo súper claro que los científicos solos no vamos a poder resolver esta problemática. Necesitamos de actores de otros muchos ámbitos, incluyendo, por eso decía que eso es muy importante, el de la comunicación. La comunicación es verdaderamente crucial. Mientras el público amplio no esté cercano en la comprensión y valoración de esos temas, va a ser muy difícil. Ese es un problema nacional, global, que debemos tomar entre todos. Y creo que la comunicación juega un papel muy importante en ese sentido. Este es el catálogo de especies de peces y sus variedades producidas en Morelos, con capacidad de ser especies exóticas invasoras. Fue publicado en el año 2016 por el Comité Estatal de Sanidad Acuícola del Estado de Morelos, CESAEM y la CONABIO. Hoy en día, el número ya se ha incrementado drásticamente, y aún faltaría conocer las listas de anfibios, reptiles, aves, mamíferos, insectos, parásitos, moluscos y plantas exóticas que ya habitan en Morelos. Nosotros los humanos hemos modificado esto. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda trabajar con los nuevos ecosistemas. Entonces, los nuevos ecosistemas, ¿qué son? Pues son donde tenemos especies exóticas, que ya van a ser integrantes de los nuevos ecosistemas. Son dos opiniones muy canijas. O sea, una es un costo impresionante y la otra es, a ver, ya lo hicimos, ya no hay manera de hacerlo, de echarlo para atrás. Entonces, estudiemos cómo aprovecharlo, cómo mejorarlo. Yo te puedo decir una cosa. Aquí en la parte, digamos, del pánuco, la diversidad de parásitos de peces era bajísima. Bajísima. Llegaron las nativas, los parásitos exóticos, y ahora tenemos una comunidad más rica. Es una comunidad que puede resistir más en el tiempo, es más resiliente a los cambios y toda una serie de cosas, ¿no? Entonces, se enriquecieron nuestras. Claro, también lo puedes ver en términos de los peces. Por ejemplo, en la Sierra Gorda, en la presa de Jalpan y los ríos de por ahí, mi compañero aquí de cubículo y sus alumnos encontraron 8 especies nativas y 8 especies introducidas de peces. ¿Sí? ¿Qué es lo que ha pasado? Que una comunidad muy pobre de especies nativas se ha complementado con otra y aparentemente no hay procesos, digamos, de competencia, al menos en un análisis de cómo se alimentan y todo eso, parece ser que no tenemos ningún problema y que pueden coexistir todas. Eso no significa que no se rompa esa situación en el tiempo, ¿no? ¿Sí? O por diferentes condiciones o cosas así. O sea, si le ponemos una presa al río, pues seguramente va a bajar el caudal y eso va a cambiar las condiciones del hábitat y eso puede favorecer a una u otra especie, ¿no? Yo creo que todas las especies tienen derecho a existir y si nosotros somos los responsables de su movimiento o si se movieron naturalmente, ¿qué tenemos que hacer ahí al respecto? Yo creo que no tenemos que hacer nada, o sea, simplemente creo que como biólogos también pensamos que siempre va a haber una tendencia a un equilibrio dinámico en el ecosistema, ¿no? Entonces lo que hay que ver es cómo trabajar para lograr ese equilibrio dinámico, ¿no? Pues sí, porque no es rendirse, es simplemente aceptar lo inevitable. O sea, es como cuando yo trabajo mucho en cuencas. Entonces, si tú no haces una presa y la presa la vas a dedicar para agua potable de una población grande, y tú no cuidas la cuenca alta, ¿cómo esperas que sigas conservando esa cantidad de agua si la población sigue creciendo y tu presa va perdiendo volumen porque se está sedimentando? Entonces, a mí el problema principal, desde
de las especies invasoras y de muchas otras cosas en nuestro país en términos de problemas ambientales es la falta de prevención. O sea, no tenemos el suficiente nivel de prevención. Entonces, como no prevenimos, entonces, pues no nos queda otra más que después ver de qué manera, ahorita estamos viendo de qué manera le sacamos provecho al pez diablo. Hubo un momento en que también le hicimos lo mismo con la tilapia y ya de repente nos rendimos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en lugares como la reserva de la biosfera de Sierra Gorda, se permite la acuacultura de tilapia. Cuando tú dices, a ver, es una reserva de la biosfera, una reserva donde conservas el germoplasma nativo, local, ¿no? Entonces, ¿por qué permites que haya acuacultura de especies exóticas? Pues porque ya está en todos lados. Ya, o sea, para la gente para la gente ya no es una especie nativa. Para los biólogos sí, pero para la gente no. Digo, no es una especie exótica, es una especie nativa. Si yo quiero seguir trabajando con las especies y los parásitos, necesito tener ambientes y hábitats conservados, ¿no? Entonces me muevo hacia allá, pero cuando llego a ese nivel de hábitats conservados y empezar a hablar, entonces me tuve que mover a otro nivel que es el de cuenca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la cuenca tú puedes planear, en la cuenca tú puedes relacionar a las personas con su ambiente, tú puedes relacionar políticas públicas con el ambiente y las personas. ¿Sí? Entonces son diferentes niveles, digamos, en los que yo he explorado, y yo creo que está justo en esa cuestión de la planeación por cuenca sobre nuestros ambientes acuáticos que necesitamos hacer el énfasis para controlar las especies acuáticas invasoras. O sea, y controlar, me refiero a no controlar, no erradicar, sino controlar y aprender a manejarla. ¿Sí? Finalmente es aprender a manejarla. El problema es complejo. La velocidad con que dispersamos a las especies exóticas es irracional. Movemos a los organismos por el planeta a un ritmo extremadamente acelerado. Y esto ha sido por años. ¿Cuánto tiempo más aguantarán los ecosistemas y sus individuos nativos? Esta es una pandemia de organismos que ha afectado al planeta entero. Ahora debemos aprender a vivir con lo que hemos ocasionado y frenar la traslocación de especies de inmediato.